¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto de nueva cuenta estar aquí con todos ustedes en una emisión más de Tlapohuía, Ser de Anáhuac. Bueno, pues como saben, el día de hoy a comentar el tonal que corresponde, pero antes me gustaría darle la bienvenida a todos los que están acompañándonos en Zoom, a los que nos acompañan en Facebook y también a los que nos ven por YouTube. Y también a mis compañeros que, como todos los días, me acompañan para darle todas las perspectivas y todas las meditaciones adecuadas acerca de cada uno de los datos que están plasmados en las imágenes que vamos a analizar el día de hoy. Así que, ¿qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy Bienvenida. buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y también al maestro Rolando Lino. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días, ya listos. Muy bien, listos y preparados. Perfecto. Bueno, pues voy a dar comienzo, si me permiten, a las imágenes para comenzar a comentar. La coordenada del día de hoy es Matlactli Huanse Coscacuautli, 11 Sopilote. Y lo primero que hay que mencionar, pues es que estamos en la trecena, ya en la colita, ya en los últimos tonalis. Tenemos este tonali de hoy y otros dos más para terminar esta trecena semiquisli, que parece que empezó ayer apenas. Se me hizo rapidísimo cómo corrió esta trecena. Eh, y bueno, es una trecena del Mictlampa, una trecena del norte, pero nos encontramos en esta ocasión en una coordenada que corresponde al Huitztlampa, es decir, al sur. Recordemos que esta trecena, Semiquistli, está regida por los señores Pilcintecutli Tonatiu y por Tesistecatl. Respectivamente, el Sol y la Luna son los dos números que acompañan y que nos han estado acompañando durante estos 13 días que abarca este bloque temporal. El tonalamat del Borgia, en las láminas 3 y 4, estas son las láminas que estamos aquí marcando con rojo, son las que vamos a analizar el día de hoy y corresponden, digamos, a los datos principales, donde está contenida toda la información que vamos a desmenuzar en esta ocasión. Matlactli Huansecos Cacuautli, 11 Sopilote. Bien, pues el signo, vamos a comenzar por el glifo como siempre, y pues el glifo es un sopilote, no cualquier sopilote, es el sopilote rey, es un sopilote muy especial, un sopilote, digamos, cuyas cualidades físicas son muy vistosas, es un animal muy majestuoso, muy colorido, a diferencia del sopilote común, que es un sopilote de color gris o de color negro. Este es un sopilote real, el sopilote rey. Y lo sabemos por que la imagen tiene estas cualidades de colorido alrededor del ojo del animal, las franjas de color gris también después del rojo, el pico de color blanco con la punta amarilla, etc. Así que este sopilote es el emblema de este glifo. Cabe mencionar que este glifo, además de tener las cualidades del ave muy bien presentes, tiene una oreja antropomorfizada, una oreja como del ser humano que inclusive está portando un arete de concha, lo cual pues sabemos que el animal no lo tiene así, ¿no? Pero es una cualidad que le da pues una característica especial a este glifo y a Ozomatli, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y bueno, pues el sopilote es un animal que, a diferencia del águila que analizábamos ayer, pues es un animal que no es cazador, es un animal que es carroñero, es decir, él no va por una presa y se la come, la mata ¿no? Él lo que hace es esperar, que es una cualidad que resume mucho de lo que es Coscacuautli. Coscacuautli encarna muchas cualidades y características que tienen que ver con la espera, tienen que ver con la experiencia, tienen que ver con la paciencia. Toda la experiencia y el conocimiento que se adquiere, la sabiduría que se adquiere por medio de la vejez, es decir, por medio de la longevidad, y el hecho de ya tener cierta edad y adquirir una cierta experiencia y un cierto conocimiento, una cierta sabiduría, son parte de las características que tiene Coscacuautli. Como decíamos, no es un ave cazadora, todo lo contrario, ellos vuelan muy alto,
y están pacientemente planeando sobre la zona, esperando a que la comida esté lista. Recordemos que ellos también se alimentan de cadáveres y se alimentan también de carroña, es decir, de carne descompuesta. No siempre se come el animal recién muerto, a veces ya el animal puede estar en descomposición, lo cual para otros animales sería pues peligroso con comerse este tipo de carne putrefacta. Bueno, pues Coscacuautli está perfectamente diseñado su cuerpo para ese tipo de ingesta, de ese tipo de carne putrefacta. Así que Coscacuautli es una especie de reciclador, es una especie de limpiador, porque además cuando llega sobre la carroña, a veces lo hace en grupos. Los opilotes dejan limpias los huesos, ¿sí? Esa es una cualidad muy interesante que tiene el Coscacuautli, que por cierto, su nombre, Coscacuautli, en su traducción, digamos, literal, es águila de collar. En realidad no es un águila, pero sí tiene un collar, tiene un collar de plumón aquí después de su cuello pelón, lo cual es una característica también muy relevante y que también lo emparenta visualmente con los cóndores y con los buitres. Por eso en ocasiones también vamos a ver que lo traducen como buitre o incluso cóndor, ¿no? Pero hay que ser específicos, hay que ser el animal que está representado por las características gráficas que tiene, sabemos que es un sopilote y es un sopilote rey. Así que la traducción más correcta, más que águila de collar, sería el sopilote rey. Coscacuautli tiene además como su regente, como su patrona, a la señora Itzpapalotl, una numen 100% chichimeca, que es un numen, que es una tzitzimime, es un ser feroz, es un ser descarnado, ¿sí? Aquí la vemos, con cualidades muy específicas, donde podemos ver que su nombre viene de que representa una mariposa nocturna, ¿sí? Una mariposa negra, una mariposa de obsidiana. Y aquí podemos ver sus cualidades, ¿sí? Sabemos que tiene garras, ¿sí? Lo cual lo delata como un ser peligroso, un ser feroz. Todas sus características de ella es ferocidad. Tiene además, tiene tecpatl, tiene cuchillos de pedernal por todos lados. Lo adornan uno que adorna su falda y otros que están en su tocado, en su nariz, en las puntas de sus alas, así que en las faldas de su falda también tiene los tecpas por todos lados, ¿no? Toda ella es un ser así, es un ser feroz. Tiene sus garras de ocelote, los cuales vemos ahí como si fueran unos guantes, y también sus pies. Entonces, bueno, pues estas características que ahí comentábamos precisamente el día de antier, a través del análisis del glifo de Ocelot, pues también ella tiene estas características de guerrera y de ferocidad como parte primordial de su atuendo y de su apariencia. Ya, no pasaba mi sonido. Me quedé pensando en algo que precisamente dijo Lili la otra vez, que sobre una imagen que compartió mi hijo, y donde veíamos que también las mariposas cumplen en parte esa función de comer lo que ya va entrando en estado de putrefacción. Y pensaba, lo decía extensivo, a muchas especies que a lo mejor no son tan visibles, pero que están ahí y que son incluso más pequeñas y que destruyen completamente todo lo que deja de tener ánima y es materia orgánica, y que no, esa materia orgánica, podríamos decir que, como dicen, de la materia en general no se destruye para nada. Y me refiero a que no se destruye la composición que tiene para generar la vida, porque termina alimentando a algo más. Y el Coscacuautli está como siendo un ser que podemos ver de un tamaño grande,
y entender esa función de esos ciclos a los que pertenecemos. Ahora que mencionabas, Gerardo, lo del cuello y también incluso todas estas partes de la piel que tiene alrededor de los ojos, que son de color rojo, toda esa composición está hecha precisamente porque mete la cabeza en, en cuerpos que probablemente tienen organismos que a cualquiera de nosotros pues, nos costarían y nos enfermarían, pero él está preparado, está completamente diseñado para realizar esa clase de función para alimentarse. También recordamos efectivamente hace 2 tonalis, cuando veíamos esa imagen impresionante que tuvimos fue Chignahui Ocelotl. Teníamos una maravillosa garra, y yo lo decía que es exactamente la garra de Itzpapalotl, no se parece, es así muy, muy parecida. Y me gustó ver su presencia ahí en esa combinación, porque estaba también Zipactli, estaban las plumas de águila, estaban 4 rumbos, estaba el sacrificio, y se me hizo que era muy bueno integrar todas las partes de esa escala de vida. Lo mismo que la imagen de que viene en la parte de arriba, en la cual yo veo romperse ese árbol y eso me reforzó más la idea esta que les decía, ¿no? Que a muchos niveles y de maneras que nosotros no vemos, están presentes esos organismos que cuando se destruye algo, cuando la vida se termina como parte de ese proceso, ¿no? Cuando nada es duradero, nada dura para siempre, cuando nosotros pasemos a convertirnos en parte de ese sustrato, entonces hay una serie muy grande de seres que van a pasar a través de nosotros para alimentarse de lo que fuimos, ¿no? Si no nos creman, si nos ponen en la tierra, pues habrá cientos de Coscacuautlis de diferentes presentaciones que se harán cargo de nosotros para reintegrarnos de una manera irreversible a ese ambiente, porque nos convertiremos en nuevas cosas, en nuevos objetos, así como nosotros estamos hechos de muchas cosas también, y esos mensajes están ahí, y esa es la memoria, y eso es precisamente cuando creemos que vivimos en una sopa, que vivimos, perdón, aislados unos de otros, pero estamos en un puchero, estamos en una sopa, estamos todo junto. Hacemos diferencias porque son necesarias para la vida diaria. Pero vale la pena entender lo que hace Coscacuautli porque cumple una función que no solamente que al leer el Tonalámatl sabemos que estamos tratando de entenderlo como si fuera poesía. Entonces Coscacuautli tiene una presencia y comunica una serie de condiciones muy directas, pero hay que deconstruirlas a través de eso, a través de entender que es como un sueño, que es como surrealista, que tenemos que descomponerlo en todas sus posibilidades, en todo su espectro, como por ejemplo descomponerlo hacia algo más intangible como sería el pensamiento. Estaba leyendo un planteamiento, ya quizá en otra oportunidad haya tiempo para compartir más ampliamente, pero acerca de toda esta idea de que los humanos vamos generando una especie de bucles entre las cosas que estamos diciendo. Yo lo veo mucho trabajando en medios de comunicación, cómo se van generando las expresiones, las visiones, se van generando como ideas que no viven en una persona, sino viven en muchas personas que están circulando esa idea ahora a través de redes sociales y de muchas cosas. Entonces, ¿qué importancia podría tener hoy en día a tomar una de esas que ya están tan desgastadas y comérsela y convertirla en un sustrato completamente distinto, ¿no? Hay muchas cosas que mejor nosotros hemos estado haciendo, ya se volvió como demasiado automático estar haciendo ciertas cosas y que creo que siempre hay margen para lograr hacer una transformación de las cosas, porque este ser, el Coscacuautli, es el que aprovecha justamente un montón de cosas que para una mayoría, o que por lo menos nosotros pensamos que somos una mayoría, ya no tiene validez como alimento, ya no sirve para nada. Y a él no, a él le permite tener una vida muy peculiar, muy con sus cualidades, ¿no? Y eso le da en consecuencia también una buena salud, porque son animales con una gran salud, con otro tipo de sentidos muy desarrollados, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena idea para ingresar ahora a este tonali, y además pues le vamos a ir sumando las cualidades que le dan el resto de las imágenes.
Pero antes de pasar la voz a mis compañeros, simplemente quisiera enfatizar cómo cada coordenada es irrepetible en 260 oportunidades. Y ahora que estoy comenzando a analizar cómo funcionan los Huitzlampa, los rumbo sur, cuando les toca hacer esa conjunción con el número 11, nos damos cuenta que entran en una cierta oposición hasta cierto punto, o más bien como en un paso, porque al tenerlo en el 11, que es algo de reposo, que está relacionado con el reposo, que está relacionado con una cierta pausa, porque es un número que pertenece exactamente, que pertenece a esa tranquilidad, me pongo a pensar cómo influye, cómo es la pausa en el Cuscacuautli, ¿no? Cómo es la pausa cómo es esa influencia de Mictlantecutli a través de uno de sus príncipes, ¿no? Que finalmente no dejan de ser muerte y sustrato y que está presente también en Huitzlampa a través de Malinali. Pero hoy estamos en Coscacuautli. Entonces, creo que no dejamos de tener una serie de combinaciones después de ver ahí a Izpapalotl, no me dejarán solo en esta idea, que después de ver a Izpapalotl y pensar que estamos en la trecena Semiquistli y que además estamos en un número 11, que es esto que estamos viendo ahí, que es Mictlan, pues yo creo que otra vez, no, aunque tuvimos Águila, no nos faltó Mictlan. Aunque ahora tenemos Huitzlampa, no nos falta Mictlan, ¿no? Entonces creo que seguimos todavía en un momento de alta sensibilidad y no dejo de pensar que este Coscacuautli, sí, del Huitzlampa, sí, de la tierra, pero que también le debe tocar ir a Mictlan a hacer lo que sabe hacer, ¿no? Entonces hoy me comunicaría combinando los dos signos como un Coscacuautli que va a Mictlan a reciclar allá, a buscar allá esa comida rara. El sopilote y el sopilote rey, imagínate cómo, si el sopilote es un animal extraño, como se verá un sopilote rey, impresionante. Creo que es un animal que nos viene a recordar eh, que tenemos que confiar, como tú dijiste hace rato, Gerardo, él está ahí esperando, sabe que el alimento le va a llegar, ¿no? Entonces así nosotros también tenemos que confiar. Y más que confiar en la vida, confiar en nosotros mismos, porque yo creo que este animal, estaba yo leyendo que cuando llegaron los conquistadores a estos pueblos preamericanos y conocieron los opilotes que había aquí, no les gustaban, les daban miedo y además tampoco les gustaba la, la cosmovisión que había alrededor de ellos y decían que vivían muchos, muchos, muchos años, más de 100 años, ¿no? Que eran animales que daban miedo, no les gustaron. Y sin embargo, no sabemos realmente si son animales que vivan así, como ellos dicen en las crónicas, 200 años, ¿no? Lo que sí sabemos es que son impresionantes y en la cosmovisión del Semanáhuac tienen gran importancia. Hay muchas historias relacionadas con ellos en el mundo maya, en el mundo de los mijes, en el mundo andino. Y encontré algo que escribió Alfredo López Austin y dice: el sopilote reaparece con frecuencia en momentos importantes de la historia cultural, incluso en versiones ya cristianizadas o con alguna influencia occidental. Un relato de los Mijes, noroeste de Oaxaca y Sierra Norte de Guerrero, nos dice que María quedó preñada por un pajarito al que ella había golpeado por defecar en su telar. Arrepentida por ello, lo cogió bajo su camisa. El pajarito, que parecía muerto, revivió y luego de revolotear bajo sus ropas, huyó volando dejándola preñada. María murió poco después al caer de un columpio, pero el sopilote rey desgarró su vientre y nacieron dos mellizos, varón y hembra. Los niños, tras aventuras propias, se convirtieron al fin en el sol y la luna. Entonces, como este relato se parece mucho al otro, ¿no? Al del plumón que
que recoge la Coatlicue. Entonces veamos que así de importante también es su representación en el Semanáhuac. Y el sopilote, como bien dicen, pues nos descarna. Y recordemos que cuando nuestra energía se pierde, vamos al Mictlán a ser descarnados. Entonces él también tiene relación con ello. Nos va a dejar en los huesos. Entonces entendamos que hoy está para que nosotros terminemos de entender o de conocer nuestra esencia divina, ¿no? Esos huesos, esa semilla que somos. Él nos viene a ayudar hoy a hacer esa reflexión que nos haga falta para asumirnos con la confianza de que podemos lograr lo que nos propongamos. Ayer hablábamos del águila, antier hablábamos de los celos y antes de ese día del ácate. Entonces, él viene como a dar ese toque final si nos hace falta para que verdaderamente seamos ese guerrero de corazón. Y digo de corazón porque también cuando hablamos de que es algo de corazón, estamos hablando de esa capacidad que tenemos de amar y de hacer comunidad. Entonces, que él venga a descubrir lo último que falte por descubrir. Y además viene acompañado de Ispapalo, imagínate, que es esa primera mujer muerta en el parto, que también leía yo que se volvían las acompañantes del sol cuando el sol del cenit sigue su recorrido para ir a alumbrar a ese espacio que es el Mictlán. Y son las que mueren en el primer parto, o sea, son todas las mujeres primerizas al parir. Y hoy está aquí presente también para pues que nos asumamos en esa transformación, en ese cambio, porque ella misma siendo una mariposa de obsidiana, pues nos está recordando esa transformación. Qué bonito es que durante los 260 días vamos a tener varias oportunidades para esos renacimientos. Estamos constantemente pasando de un estado a otro de manera consciente y eso nos ayuda a que nuestro pensamiento vaya más allá, ¿no? Como les decía yo ayer, de esa persona que escribe que sus pensamientos se han revolucionado tanto que ya lo siente como mariposas que se estrellan en su cráneo, ¿no? Así nosotros con esta Ispapalo, imagínate la luz que trae porque toda ella tiene muchos tecpat, entonces también en esa oscuridad que tengamos, ella es esa luz. Entonces es una imagen muy guerrera, muy impresionante, además de que es muy nahual, ¿no? Sobre todo eso, muy nahual. Entonces vamos a romper los últimos lazos que nos aten a no creer en nosotros mismos. Esa confianza básica que se desarrolla cuando somos niños, tenemos hoy que retomarla y asumirla y potenciarla, sobre todo eso. Muchas gracias, Lili. Sí, Mariana quiere participar, mira, creo que levantó la mano. Sí, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Mariana. ¿qué Pues tal? Buenos días. nada más quería compartir que hace poco vi este famoso documental sobre los hongos y yo al ver la función de los hongos, yo recordé mucho a esta figura del Coscacuautli y pensaba en cómo esta medicina que los hongos nos traen sobre cómo están regenerando a la tierra y que en ese documental lo ponen como base del inicio de la vida, también el Coscacuautli la tiene, porque también gracias a que ellos son como estos recicladores, como ustedes lo llaman, los hongos también. Entonces, si hacemos, bueno, yo dije, bueno, ¿cómo nosotros en estas cosmovisiones de los pueblos originarios, no he visto que se relacione directamente a esta imagen con los hongos, pero su medicina ahí está. Entonces, también no sé si, bueno, también pensando en que si se hace esa relación, los hongos al final de cuentas nos recuerdan que todos somos parte de un gran todo, con sus tipos de raíces, y pues eso me pareció también como muy interesante, cómo podríamos también ir haciendo estas relaciones para poder seguir, como decía ahorita usted, maestra, que pues ir direccionando hacia dónde vamos a ir, hacia nuestros nuevos renaceres y pues ir sacando fruto de ello. Y pues ya nada más quería comentar eso. Gracias. Gracias a ti, Mariana, por compartir y sea bueno que nos pasaras el nombre del documental para poderlo
poderlo ver y también poderlo compartir y comentar en un momento dado. Muchas gracias. El otro elemento precisamente que se añade a todas estas cualidades que hemos comentado acerca de esta grandiosa ave recicladora, es el Matlactlihuanse, el número 11. Ayer hablábamos que el número 10, al representar la duplicidad del 5 y de alguna manera ser el 5 en espejo para complementarse, y que también alude a la capacidad que tenemos como seres humanos de realizar cuestiones con las manos. El número 11 viene a ser un número que después de completar así que de completar la cuenta de las manos, viene a ser un número de reposo, ¿sí? Viene a ser un número que justamente nos invita a este reposo antes de continuar, precisamente para ya dar el último, digamos, el último esfuerzo hacia el final de la trecena. ¿Por qué decimos que es un número de reposo? De entrada, porque está relacionado con el Mictlán. Recordemos que estamos en una trecena del que corresponde el Mictlampa, ¿sí? La trecena Semiquistli, uno muerte, y pues el Mictlampa es el lugar de los muertos, el rumbo de los muertos. El color blanco, que es el que le corresponde, y bueno, pues aquí tenemos a Chalmecatecuhtli, ¿sí? Que es uno de los ayudantes. Hay 4 parejas que ayudan a Mictlantecutli y a Mitecacíhuatl, los señores del Mictlán. Hay 4 parejas de otros seres también descarnados igual que ellos, de otros seres cadavéricos igual que ellos, que los ayudan en varias de las funciones que se llevan a cabo una vez que el cuerpo o que el ser que acaba de morir pues llega a las regiones del Mictlán. Y Xalmecatecutli es uno de los que cumple una de las funciones más importantes, ya que es es uno de los acompañantes de estas almas, y además tienen, él y Chalmecacíhuatl tienen una función también recicladora, porque también tienen la función pues, de limpiar los huesos, precisamente, de quitarles todo el resto de, de carne que queda. Recordemos que el Mictlán es este estadio precisamente donde el objetivo es precisamente ese lugar de los descarnados también, porque es ahí donde el cuerpo ya pues pierde toda su carne y se queda en los huesos. Así que bueno, Chalmecatecutli, al estar relacionado con el Mictlán y al estar relacionado con este lugar de reposo, este lugar de silencio y de oscuridad, pues bueno, pues decimos que por eso que el 11 tiene esta cualidad de ser una pausa antes de continuar hacia el final de la trecena. En contraste, el otro acompañante del número 11 es el halo, el papagayo o la guacamaya roja. Es un animal que está totalmente tonado, es un animal con sus plumas de color rojo, totalmente enrojecido, y por lo tanto visualmente ígneo y relacionado con el sol. Lo hemos visto también que aparece en varias ocasiones, en varias escenas de las escenas de pronóstico del Tonalámatl, y bueno, es un animal también muy preciado y que también está relacionado con la medicina. Viene a ser completamente complementar diferentes áreas del mismo Tonali, porque pues al estar en un rumbo del Huitzlampa y al tener a Malinali en Huitzlampa, que va de la mano con los otros signos como Coscacuautli, que es el que toca hoy, pues también tenemos una parte relacionada con esos huesos como alimento, como materia prima de las diferentes generaciones, pero también estamos en una columna donde están todos los signos que se relacionan con creación, con engendrar, con Y regeneración. reproducirse y también crear. Y sí, exacto. Entonces creo que no viene tan mal ese rojo, porque en este caso, fíjate que le daría yo más un enfoque, sí, no se le puede quitar lo solar porque es tona, pero también ya como algo que está dentro, ¿no? Ese rojo como algo, también a lo mejor estoy un poco ya tendencioso por la imagen de
mántica que tiene un ser completamente tonado entre entre los suyos. Pero además tenemos otra cuestión de importancia, que es la presencia del tercero, el tercero de la noche, que pues sí, lo vamos a tener que comenzar ya a manejar para poder cerrar esta parte inicial de los tres númenes, que sería pues Sinteotl, ¿no? Tenemos a Sinteotl, que viene bien interesante acomodarse aquí, porque nos estaban hablando de algo que tiene reposo, de algo que además se acaba hasta lo último, ¿no? de la vida, que es el Coscacuautli, hasta el final, lo último que queda, como dicen, nos deja en los huesos, y de esos huesos, desde donde sale la nueva vida, y es de donde sale, por ejemplo, de los alimentos pilares de nosotros, por lo menos de acá, de esta zona, y pues a estas alturas de todo el mundo, que es el maíz. Que creo que siempre que veamos al maíz y a esta imagen de Sinteotl, tenemos que pensar también en el cultivo, en la herencia, ¿sí? En la herencia que se nos deja de este producto, porque al final lo que nosotros somos capaces de aprovechar el maíz porque tenemos una herencia cultural. Y aquí no quiero hacer énfasis en nacionalismos, quiero hacer énfasis más bien en el conocimiento que nos dejaron para hacer las tortillitas, para ponerle salsa, para ponerle lo que quieras y comerlo, y con eso constituir un alimento o hacer pozole o lo que quieran. Eso es una enseñanza que heredamos. Ya ni nos damos cuenta quién lo hizo, pensamos que se generó como nos cuentan las fábulas, dicen que no, pues la gente poco a poco lo fue haciendo. No, yo creo que fue algo mucho más sistematizado. Entendiendo, viendo lo meticulosos que fueron a la hora de crear el Tonalpowali, lo meticulosos que fueron a la hora de crear esos alimentos, imagino que la base de cómo hacerlo, el nixtamalizarlo y demás, obviamente eso también llevó tiempo, desarrollo, no es algo que surgió al azar, es algo que surgió con mucha depuración y con mucho trabajo, ¿no? Todos esos pasos que sustentan la vida están relacionados en eso, y que tienen también que ver con esa parte que yo veo abajo porque en este caso tenemos a la planta, tenemos al Coscacuautli, perdón, a Zipacli, viendo hacia arriba y comiéndose lo que cae. Pero en este caso vemos a esa planta que está con Sinteotl y es al revés. La que está comiendo es la planta hacia abajo, la que está yendo en dirección hacia abajo es la planta. Nosotros utilizamos también ese mismo recurso, ¿no? De extraer ese alimento. ¿Y qué es lo que finalmente la planta se va a comer? Pues ya el sustrato, el último sustrato. Ya cuando pasó Coscacuautli, ya cuando pasó Izpapalotl, ya cuando pasaron los hongos, ya cuando pasó todo, lo que queda entonces es el sustrato, y eso es lo que está comiendo esa planta, creando finalmente, creo que todo un ciclo. Así que como que se va conjuntando todo esto como para trazar ese poder, porque no podemos negar el Huitzlampa. Yo no puedo quitarme de encima que estamos en Huitzlampa, porque es Coscacuautli, y que al pertenecer a ese rumbo, pues tenemos todas esas posibilidades, tenemos mucho tona. Incluso el mismo Coscacuautli tiene hasta sus rojos por acá, porque también tiene por ahí su tona. Pero su función, eso es lo que cambia en este específico signo del Huitzlampa, que al hacer conjunción con toda la trecena en sí, pues yo creo que nos viene a dar como resultado que tenemos un poder, tenemos una energía ahí, pero que sí tenemos como que una deber de extraerla, de encontrarla, porque a lo mejor entendamos que nosotros no es que seamos un Coscacuautli o seamos un águila, ¿no? Pues el águila comió la carne fresca o el ocelote, y la carne que se quedó ahí se la comió el Coscacuautli, pero en nuestro caso está toda la baraja, o sea, está el ocelote, ya fuimos ocelote a lo mejor con nuestras propias inversiones de vida, porque lo que hemos invertido en nuestro tiempo, pues es lo que tenemos como conocimiento. Hablábamos de la maleta que veíamos que el viajero llevaba en la espalda, ¿no? Bueno, tenemos esa parte, también a veces tenemos las ideas frescas o comemos carne fresca, pero en este caso sí enfatizo, es ser Coscacuautli en el Mictlán, ante esa imagen de tanta abundancia. Quiere decir que hay abundancia, pero que no la voy a encontrar siendo Cuautli ni siendo Tochtli. Hoy voy a encontrar esa abundancia siendo
un Cuscacuautli. Entonces creo que hay que materializar esa idea y ya verán en los pronósticos cómo se va a crear un nuevo añadido a este concepto. Ahorita que hablabas, Rolando, de que nosotros vemos el maíz y bueno, ya se nos olvida o no hacemos conciencia de todo el proceso que se llevó, de todo lo que la humanidad tuvo que ir haciendo con tiempo, con dedicación, aplicando pues su intelecto, su creatividad, su paciencia, ¿no? Todo el amor invertido en esa planta que hoy es un gran alimento para nosotros y que significa tanto, ¿no? Nos hace, yo les decía que había leído que pues el maíz hizo posible toda esta creación de la vida del Semanáhuac, ¿no? Y por eso esa frase de sin maíz no hay país, es parte, nosotros mismos somos el maíz, ¿no? Entonces recordé un cuentito y ya lo busqué ahorita que encontré sobre el saber esperar, el saber entender que las grandes cosas que a veces las vemos tan, pues tú dices, veo el maíz y a veces ya no recuerdo de dónde vino. Es importante valorarlas y entender que se lleva un tiempo, un proceso y está ahí la voluntad, ¿no? Y el amor de poder lograrlo y la confianza de que lo vamos a hacer. Este cuento es Mije precisamente, y habla dice así, es una niña Mije que le da un regalo a su maestra, un regalo de cumpleaños, y era una pluma de sopilote. Entonces la maestra le dice, ah, mira, ¿y dónde la encontraste? Y entonces la niña le responde, la encontré en un nido de sopilote, uno que está en el hueco de un acantilado. Entonces, la maestra se conmueve profundamente porque la niña pues había hecho un largo viaje, había caminado hasta ese lugar que estaba a kilómetros de donde ellos vivían para buscar esa pluma de sopilote en aquel nido. Y le dice, no debiste haber ido tan lejos solo para buscarme un regalo. Y entonces la niña le contesta sonriendo a la maestra, maestra, la larga caminata que hice también es parte del regalo. Entonces, entender que cuando vamos a obtener algo, ese mismo proceso es un regalo que nos hacemos porque toda la experiencia que vamos a acumular es lo que finalmente nos va a llevar a descubrir de qué estamos hechos, ¿no? ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué tanta voluntad tenemos? ¿Qué tanto coraje? ¿No? ¿Qué tanto arrojo para lograr nuestros objetivos? Y eso pues hará que crezca la confianza en nosotros mismos y nos demos cuenta de que somos tan majestuosos como todas estas aves que representan a ese espíritu guerrero que no cesa de buscar. Creo que hoy, y ahí yo lo digo un poco con tristeza y con mucho compromiso de transformar, veo a los jóvenes que atiendo, ¿no? ¿Cuántos de ellos ya han perdido como la inspiración, pienso yo? Están como extraviados en tanta cosa que les bombardea de afuera que ya no confían en ellos. Entonces, ahorita con todas estas cosas que yo veo en el tonal y el de cada día, yo me voy inspirando para poder inspirar a otros. Entonces, creo que en ese proceso de inspirar a otros y de ser ejemplo, estamos todos hoy. Tenemos que invitar a otros a hacer estas reflexiones, porque de verdad que, como dices, es ver la planta que tiene a los girasoles arriba, que están buscando el tona, que ella misma tiene abajo las fauces de Zipaclia para anclarse al suelo. Pues sí, somos sustrato. Y yo digo, yo también como una persona que ya ha vivido suficientes años, pues también soy parte de ese sustrato del que se pueden alimentar los jóvenes a través de mis experiencias de vida. Entonces, qué importante es hacer hoy comunidad y en este Coscacuautli que como bien dices pertenece a este rumbo pues de ser guerrero, ¿no? Porque es también el del Huixlampa, pues hay que inspirarlos
hay que volverse sustrato, hay que volverse medicina, hay que volverse comunidad, hay que lograr que todos verdaderamente seamos ese maíz que ha sido cultivado. Entonces, en esa tarea creo que estamos y nos invita muy bien esta coordenada. Muchas gracias, Lili. Pues sí, paciencia, persistencia y sabiduría a través precisamente de la experiencia que viene con Coscacuautli, que viene con la longevidad y que viene con la edad. Las imágenes mánticas siempre nos van a dar una perspectiva extra, nos van a dar datos adicionales para poder ver lo particular que tiene cada una de las coordenadas. Y añadido todo lo que hemos ya comentado el día de hoy, vamos a analizar estas imágenes, en la que vemos en la parte de abajo, vemos de hecho las dos escenas que componen este binomio de imágenes, son unas escenas de contención. Ambas son escenas de contención, ya veremos por qué. La de abajo, vemos a un hombre completamente desnudo, ¿sí? Que tiene una cuerda alrededor de su cuello, pero esa cuerda él se la está poniendo, él solo se la está amarrando. No es que el hombre esté suicidando, ni mucho menos, es una metáfora, es un símbolo. Él está auto... recordemos que esa cuerda alude a la penitencia y al ayuno. Entonces, bueno, pues él está llevando a cabo esa acción sobre sí mismo. O sea, nadie lo está castigando, nadie lo está haciendo que haga una penitencia. Él se está autoinfligiendo ese castigo, por llamarlo de alguna manera. Él está llevando a cabo este acto de contención, este acto de voluntad, y además tiene en su frente el Otelolotli, esta bola de caucho que era también destinada para ser quemada en los rituales. Entonces vemos que lo que está realizando él es un ritual, ¿sí? No se está castigando, digamos, de alguna manera como si fuera un castigo por algún crimen que cometió o alguna cuestión por el estilo. Él está llevando a cabo esta acción de manera deliberada sobre sí mismo, como una especie de acto para poder precisamente domar también su voluntad. Y esto se añade precisamente a lo que vemos en la parte de arriba, donde vemos a otro hombre, en este caso el hombre totalmente tonado, completamente pintado de rojo, ¿sí? Y además lo vemos en una actitud pues incómoda, porque él está con los brazos hacia atrás y amarrado como si fuera un prisionero, ¿sí? Él es un cautivo. No se ve quién lo hizo cautivo, pero él es un cautivo que tiene los brazos amarrados, está imposibilitado de poderse mover. Literalmente se encuentra con las manos atadas, ¿sí? Lo interesante es que él está montado sobre esta especie de caballete, esta especie de un caballete formado por huesos. Recordemos que los huesos no solamente son el sustrato, sino que además representan a los antepasados. Es decir, este hombre está montado precisamente sobre la experiencia, sobre todo aquello que los antepasados representan, todo aquello que los muertos representan. Él además está emitiendo de su boca dos flujos interesantes. Uno de ellos es un flujo de agua, sí, es algo líquido que le sale de la boca, y por otro lado tiene unas volutas al color amarilla y otro color más pardo, que pudieran ser como de humo. Entonces él está arrojando agua y fuego al mismo tiempo por su boca. Es interesante esta combinación de elementos. Además de encontrarse desnudo y estando él como prisionero, como atado de manos, ¿sí? En la parte de arriba vemos el tepostli, que es el hacha. Esta hacha que además está relacionada no solamente con la autoridad y con la guerra, sino también con la penitencia, ¿sí? Con el castigo, con la justicia. Entonces, bueno, tenemos dos escenas de contención muy interesantes. En una, el hombre se está llevando a cabo sobre sí mismo la acción, y en el otro, pues a este hombre le viene de externo esta cuestión. Podemos entender que alguien más ya lo hizo prisionero, que alguien más
lo tiene cautivo. Y él, pues, como cautivo, pues ya está, ahora sí que sufriendo esa penitencia en esta escena tan poderosa. No puedo evitar pensar en Nome Mazzatl, porque en Nome Mazzatl teníamos algo muy parecido, porque teníamos en la parte inferior al hombre con una cuerda, y en ese momento con lo que estaba luchando era con una serpiente de coralillo. Y en la parte de arriba teníamos a un guerrero Mictlantecutli que con una cuerda llevaba sujetado a un individuo totalmente rojo. Decías, ¿quién sabe quién trajo ahí a ese prisionero arriba? Bien pudo ser Mictlantecutli, porque al final es una imagen que bien podría estar en secuencia. Aquí lo importante es de construir las imágenes, es que podemos entender cada uno de sus elementos y tratar de extraerle toda la información y toda la recomendación, eh, entendiendo que podemos distinguir ciertos elementos y destacar ciertas cualidades, pero el mensaje final se deconstruye en cada uno de nosotros, el final, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, eh, podemos empezar con la de arriba, que sería lo siguiente. Al verlo tonado, y como decías, y yo creo que también a ti te pareció muy interesante eso, el agua y el fuego dentro de él es muy interesante. Es atlachinoli puro, ¿no? Entonces, y él es rojo además, ¿no? En cuanto a esa sujeción, si en la otra parte lo teníamos con Mictlantecutli, y Mictlantecutli convertido totalmente en un ser guerrero que lo traía y lo venía ya sometiendo. En este caso, él ya está sometido, él ya está encima de esos huesos, ¿no? Que también son sustrato, que también tienen mucho que ver hoy con Cuscacuautli especialmente, y con el rumbo Huitzlampa, porque esta imagen siempre será del Huitzlampa en el Tonalámatl. Nunca pertenecerá a otro rumbo, siempre será Huitzlampa. Entonces tenemos ahí muy bien los huesos, muy aludiendo a Malinali. Tenemos el Tona, que es la esencia de lo que le pasa al conejo y lo que le pasa a Tochtli, a lo que le pasa a Quetzalcoatl y lo que en buena medida también le pasa a la flor, que son esa energía tan poderosa y tan desbordada, y este ser verdaderamente está, o sea, tiene tanto atlachinol que hasta le está saliendo por la boca. Entonces, sí es algo que es muy fuerte, y lo que yo decía la vez pasada en ese tonal Mazatl, porque recordaba ese tonali, una imagen que tuvimos unos tonalis anteriores que está todavía dentro de la trecena anterior, donde veíamos al individuo con una serpiente de coral que le hacía las veces como del pene, y que él tenía más o menos un control, podía controlarlo, pero también piensen que hemos estado siguiendo el ritmo del Tonalámatl, entonces por lo tanto al llegar aquí, nuestra energía acumulada ya es muy fuerte, muy intensa. O sea, si vamos haciendo el trabajo, al llegar a este tonal y sí estamos pues muy tonados, y creo que ese es la recomendación siempre es precisamente el no permitir que esa energía se disipe, ¿no? Que se disipe de una forma inútil. Toda esa energía creativa, por eso estamos en esa columna con el Quetzalcoatl, con Tochtli, con la flor. Y tenemos la otra parte, o sea, a tal grado no se debe desperdiciar esa energía que tenemos a Cuscacuautli, que es como que el acento para decirnos que nada se desperdicia. Entonces, si nada se desperdicia, mucho menos lo más valioso que es Inteotl, que es ese Tona que ha costado tanto trabajo bajarlo desde el sol, echarle a Tlaloc, convertirlo en comida. Les recomiendo mucho que vean, hay unos videos muy interesantes en YouTube acerca de los hornos de cal, porque esos hornos de cal son muy antiguos y es como se procesaba aquí la cal para añadírsela al maíz y convertirla en alimento que se convierte en ese tona y que de una manera completamente sacra lo podemos derramar con la punción, lo cual significaría con un fin y con valor, pero desperdiciarlo pues ni un gramo, ¿no? Entonces hoy siento que estamos como en esa actitud de no desperdicio, esa actitud de cuidar esos recursos que han llegado hasta nosotros y que en última instancia un poco no nos pertenecen, aunque a veces sintamos que nos pertenecen porque trabajamos, cobramos dinero y nos compramos las memelas,
pues esas memelas sí, pues sí, en parte pagaste por el trabajo de la persona que sembró. Dice, pero ¿cómo pagas? Todo el esfuerzo de madres, hijos, padres, hijas, que fue pasándose y pasándose y pasándose para hacer esos hornos de cal, extraer la cal, añadirse la nixtamal, descubrir que era bueno, descubrir que si no nixtamalizas el maíz, no lo aprovechas igual. Todo eso fue tiempo y no lo puedes pagar con nada. Lo único que puedes, con la única manera con la que puedes pagar no es dinero, no es otra cosa que dándole esa direccionalidad al tono. Esa direccionalidad que es lo que todo el tiempo nos está pidiendo el Tonalámatl, ¿no? Esa entrega, esa devolución, esa, en última instancia, esa conciencia que todo esto que existe tiene a través de nosotros y que la guía que tenemos para hacernos conscientes de eso es el Tonalámatl porque conjuga todo, porque conjuga la parte racional, la parte matemática. El Tonalámatl es perfectamente contabilizable en espacios, en tiempo, como nuestro compañero César Morlán lo hace, en distancias entre lugares, ¿sí? Lugares, tiempo, sincronizaciones. Puedes medir perfectamente las sincronizaciones, que es algo que ha hecho magistralmente César Morlán. Puedes medir para darte cuenta que eso no es una cosa que es especulativa, no es una cuestión especulativa, es algo bastante real. Entonces, si tiene todo ese conocimiento, también es bastante, nos demuestra demasiado a través del maíz, a través de todo esto, que es bastante confiable también en la otra parte, en el desarrollo de esa intuición. Y ahí es donde resulta importante que nos encontramos en una trecena del Mictlán y que hoy tenemos varios elementos que también nos llevan al Mictlán, cuando todavía nos quedan unas horas muy aprovechables de disfrutar de esa convergencia que tuvimos en el Tonali de ayer, que fue poco común. Tuvimos a los dos Escatipocas, tuvimos esa posibilidad de caminar en el límite entre Mictlán y el mundo, el Huitzlampa, podríamos decirle, por el mundo más terrenal, el mundo más lleno de esta existencia. Entonces, estamos otra vez en esa situación, pero hoy sí estamos más firmes en Huitzlampa. Tenemos el sustrato, tenemos el material, lo ingerimos, podemos procesarlo y ahora se nos puede estar fugando por una parte que no estamos viendo, o como lo decía respecto al maíz, la abundancia que nos da el maíz, a lo mejor hay que buscarla con otro tipo de herramienta que no tiene que ver tanto con nuestro ser habitual, ¿no? Que eso es precisamente lo que nos da una buena expedición a Mictlán. Entonces, creo que para mí eso sintetizaría los conceptos del Tonali de hoy. En primer lugar, esa capacidad y esa necesidad de no desperdiciar absolutamente nada, y de entender que seguimos en Mictlán y que una buena parte de la respuesta que estamos buscando para avanzar, seguir avanzando en esto que nos va planteando como una especie de reto todos los días el Tonalámatl, se puede encontrar precisamente en Mictlán. Ya estamos a 2 tonales, ya nos vamos a salir de Mictlán, ya vamos a llegar al Cihuatlampa y va a ser una condición completamente distinta a la que estamos viviendo hoy. Entonces vale la pena aprovechar esta recta final, este reposo, como ese ser que está ahí reposando y pues ya se le está saliendo un poco de eso, pero también la contención es buena. Aprovechar ese reposo porque estamos a punto del cierre y hay que, ya yo creo que en 1 o 2 tonalis nos vamos a comenzar a sentir, como siempre, no me dejarán mentir mis compañeros, cuando estamos llegando al final de trecena, comenzamos a sentir ya la trecena nueva que comienza a entrar el agua, en este caso sería muy literal decirlo, que comienza a entrar el agua de la nueva trecena hacia nosotros, ¿no? Vamos a empezar a sentirlos, casi les puedo decir, mañana. Entonces, hoy aprovechemos todavía el Mictlampa, nos queda un cachito de Mictlampa, hay que aprovecharlo, sacarle mucho provecho y no dejar que nada se desperdicie. Así es, yo creo que estos hombrecitos también nos vienen a recordar que tenemos que reforzar la voluntad, ¿no? Por cuántas veces nos sentimos así como maniatados o hasta, no sé, en colapso, ¿no? Yo digo, ese hombre, imagínate, está arrojando todo ahí, el tonal lo está invadiendo y siente tantas cosas, pues cuántas veces nos hemos sentido así, ¿no? Entonces, que esas emociones podamos canalizarlas de manera adecuada, que entendamos que la sabiduría pues viene precisamente de experimentar la propia vida con todo lo que la vida nos trae. No hay buenas ni malas experiencias, yo creo que todas son oportunidades para crecer.
y así nos vamos haciendo sabios, vamos aplicando conocimientos en la resolución de nuestro día a día, de las situaciones que se nos presentan y siempre pues con esa confianza que debemos de tener en nosotros. Yo veo estas imágenes y digo, pues sí, muchas veces uno se siente así, hasta como con cierta frustración, pero si te serenas y respiras y entiendes que estás por un proceso que te va a llevar a un crecimiento mayor, ¿no? Es como el que dice, ¿quién aprende más, el que se cae o el que nunca se cae? Pues a veces sí vale la pena caerse porque de esas caídas uno aprende bastante y se levanta con más seguro, más potenciado, con más experiencia. Un hombre de conocimiento es un hombre con experiencia y yo creo que estas imágenes nos invitan a eso. Y estar, ese hombrecito que está sentado sobre esos huesos, pues yo digo, bueno, también entender que no todo lo vamos a descubrir nosotros solitos, también podemos valernos de la experiencia de los demás que han transitado por la vida, pues para encontrar buenas soluciones a nuestras encrucijadas. Y el Coscacuautli pues viene a reforzarnos esas ideas de que todo tiene una razón de ser y todo sirve para algo, ¿no? Todo tiene un propósito. El que limpia el entorno, el ecosistema, pues nos recuerda que aun cuando se ha terminado la vida, él se nutre de esa muerte y continúa porque le devuelve la vida al propio ecosistema. Imagínense que no tuviéramos esas aves o todos esos animalitos o bacterias que realizan ese proceso de desintegrar, ¿no? La materia que ha dejado de tener tona, que ya ha perdido la energía, ¿cómo estaríamos de contaminados? Entonces él viene a limpiar. Así también que nos libere de esos pensamientos limitantes, pienso yo. Y sí estamos en una coordenada en donde se nos recuerda ese trabajo que tenemos que hacer en el Mictlán, porque pues con este numeral que acompaña el Coscacuautli, pues está ahí la idea muy firme. Entonces, yo diría que estamos en este proceso en el que todas las circunstancias a lo mejor sentimos que nos sobrepasan, a lo mejor algunos se sienten así, sobrepasados, pero entendamos que vamos hacia una libertad que va a ser placentera, porque después de una gran tensión, cuando ésta desaparece, uno se siente nuevo, se siente incluso a veces hasta inspirado, ¿no? Es como cuando finalmente lloramos, ahí se libera toda la tensión y después de haber llorado y de haber dormido, de reposado, te despiertas y así como nuevo, ¿no? Creo que esto vendría hoy. No sé, las imágenes me recordaron esos momentos que todos hemos experimentado, ¿no? En algún trayecto de nuestra vida. Entonces yo quiero el conjuro de hoy, dice así, ven Matlactli, Juan, Secos, Cacuautli, ven y devora lo muerto que hay en mí, límpiame, y en el proceso sabré que yo soy la fuerza feroz y fulgurante de Itzpapal, el filo que rasga la oscuridad y se atreve a ser en esta vida de movimiento y de cambio constante. Muchas gracias, Lili. Pues ahí están todos los datos precisamente que confluyen el día de hoy. Es un día muy interesante porque nos habla precisamente de todas estas cualidades que podemos aprovechar precisamente para no desperdiciar absolutamente nada, ni un gramo de energía, ni un gramo de cada momento que nos presenta la vida, precisamente para sacarle el máximo jugo. Los quiero invitar esta noche. Tenemos en el canal de la Nueva Calendárica un muy interesante programa sobre Venus en la independencia de México. Como ustedes saben, hay muchos datos y muchos cronodistancias que se relacionan no solamente con los sucesos en el espacio que ya lo hemos demostrado, sino en el tiempo. Es decir, hay ciertas pautas que también
parecieran controlar o parecieran determinar los sucesos históricos. Y esto es muy interesante descubrirlo. Y vamos a ver precisamente cómo se relacionan las cuentas del tiempo y particularmente las trayectorias de Venus en los procesos de la independencia de México. Precisamente hoy que se celebra esta fecha importante, vamos a tener esta plática tan interesante, así que están invitados en el canal de la Nueva Calendárica esta noche a las 8 de la noche para que nos acompañen a este interesante tema. También les queremos recordar que ya están abiertas las inscripciones para los cursos de Caltona 2022, ¿sí? Ya estamos recibiendo los correos, ya estamos respondiendo a los primeros inscritos. Tenemos el curso de Amoshtli, que inicia el próximo 20 de septiembre, ya en pocos días. Van a ser 6 sesiones, los martes de 7 a 9 de la noche, y va a estar conducido por su servidor. El siguiente curso va a iniciar una semana después, el 26 de septiembre, y es el curso sobre mitos, ¿sí? 6 sesiones los lunes de 7 a 9 de la noche, y va a estar conducido por nuestra compañera, la maestra Lili Martínez. Y el tercer curso va a iniciar una semana después, el 5 de octubre, Tonalpowali, módulo 1. Este va a constar de 8 sesiones, los miércoles de 7 a 9 de la noche, y va a estar conducido por su servidor. Así que si tienen preguntas, quieren más informes, los datos, para los costos e inscripciones, escríbanos por favor a caltona.cecipac@gmail.com, donde estaremos contentos de poderlos atender. Claro, si también nos quieren contactar por algún otro medio, pues serán bienvenidos siempre. De cualquier forma, las preguntas y los comentarios que nos quieran hacer, pero sí les pediríamos que dentro de lo posible lo hicieran a través de este correo para mantener un orden en las peticiones que vamos recibiendo, que son bastantes afortunadamente. caltonac.cecipac@gmail.com para información sobre los cursos de este 2022. ¿Algún comentario, compañeros? Pues yo nada más No, quiero nada decir- más. Ah, Adelante, Lili, adelante. yo quiero decir que algo que se me ocurrió ahorita para entrar al mediodía, yo voy a decir, pensando en el Coscacuautli, descarnada y en los huesos, ¿no? Pierdo el miedo y renazco para ser pues ese ejemplo de vida que a veces mis estudiantes necesitan. Ese es mi propósito personal. Muchas gracias. Rolando. Pues nada más iba a decir que ya nos aproximamos a Matlacli, Huanyay, Tecpatl, donde tendremos nuestro programa tradicional ya de lectura de Nueva Trecena. Entonces que Así pues ya es. también lo vayan agendando. Yo creo que ya mañana a lo mejor lo haremos oficial, pero pues ya que vayan nuestros amigos, ojalá y nos puedan acompañar, porque lo vamos a hacer en vivo en la noche. Entonces, pues va a estar interesante lo que tendremos que comentar ese día sobre la Nueva Trecena, que ya está a la vuelta de la esquina. Así es. El próximo Matlacli Wanjay tendremos Así es, ese que es programa. sábado. Ajá, Sábado hoy en la mismo noche. lo vamos a anunciar y mañana lo estaremos comentando también aquí en ese mismo espacio. Así que Así prepárense es. para esa nueva trecena que ya inicia en 2 tonalis nada más. Bueno, pues no me resta más que agradecerles su atención y también que nos compartan, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que compartan nuestros contenidos, nuestros textos, nuestras imágenes, nuestros videos en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues yo les dejo un fuerte abrazo, que tengan un excelente día y un mejor tonali. Muchas Muy gracias, buen tonali. Hasta compañeros, Buen tonali pronto. para todos. todos. Excelente día. Nos vemos mañana.